Hoy en el recuento, el desarrollo de ArcOS continúa. Parece que Huawei no tiene planes de volver a usar Android. Además, Sony presenta unos nuevos audífonos muy compactos con cancelación de ruido. Xiaomi crea una alianza con Marvel y presenta una nueva edición Avengers. Además, Samsung es acusada de mentir sobre resistencia al agua en sus teléfonos. Y para terminar, el Huawei G9 Prime 2019 llega a México. Te contaré su precio. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Si tú todavía no te has suscrito a este canal, necesitas hacerlo para que todos los días te vengas a comentar con nosotros las noticias de tecnología. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté para ti en qué top está Huawei, en el top 3, top 5 o 10. La mayoría tiene muy bien valorada a Huawei y la sitúa en el top 3, acompañada seguramente de otras marcas. Y precisamente hablamos de Huawei en esta primera noticia. Con mucha atención porque viene directamente de Ren Zhengfei, el CEO de Huawei. Esto reportado por un sitio francés llamado Le Point, donde esta persona afirma que Huawei continúa con el desarrollo de su propio sistema operativo llamado ArcOS. Esto para no depender de Google en el futuro. Y mucha atención porque además dijo que este sistema operativo será más rápido que Android y que iOS. Así que definitivamente está lanzando una amenaza muy seria, como diciendo, ¿para qué me despiertan? Ahora van a ver las consecuencias, o al menos así se podría interpretar. Y es que recordemos que Huawei normalmente suele hacer un buen trabajo al momento de tratar de mejorar a la competencia y después compararse en sus presentaciones en esos aspectos precisamente donde es mejor. Así que de lanzar algún dispositivo con ArcOS, creemos que seguramente en su presentación hará comparaciones muy incómodas para estos competidores, aunque también aclaró que los próximos lanzamientos seguirán con Android y MUI. No sabemos alguna fecha de estreno para ArcOS, pero parece que esto ya no tiene punto de retorno. Participa en la encuesta y dime, ahora que ya se supone Huawei no tiene este veto por parte de los Estados Unidos, ¿qué sistema operativo preferirías que usara, Android o su propio sistema ArcOS? Pasemos a la siguiente noticia, turno de hablar de Sony, que acaba de lanzar unos nuevos audífonos, pero vaya que están interesantes. Se trata de los Sony WF-1000XM3. Siempre he dicho que Sony debería ponerle nombres un poquito más comerciales, pero bueno, este es el modelo que acaba de presentar y lo interesante es que cuenta con tecnología para la cancelación de ruido activa. Entonces definitivamente están interesantes, y es que Sony se caracteriza por tener una excelente cancelación de ruido. Esperamos que estos, a pesar de ser muy pequeños, puedan también cancelar ruido a niveles sorprendentes. Además, incorporan un control táctil en cada uno de los audífonos, y lo impresionante es que acaban de duplicar la autonomía con respecto al modelo anterior, así que este promete alcanzar 6 horas de reproducción sin necesidad de que los recargues, pero por supuesto cuentan con su estuche, como ya sabes. Así que si los recargas con su estuche podrían llegar a darte hasta 24 horas, y todo esto haciendo uso de la función de cancelación de ruido. Además cuentan con carga rápida, así que con 10 minutos que lo cargues te pueden dar un uso de 90 minutos. Por el momento conocemos su precio en Europa, que es de 250 euros. Si en algún momento se anuncia su precio en otras regiones de Latinoamérica, te lo estaré anunciando por aquí. Pasemos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de Xiaomi y su alianza con Marvel, ya que acaban de presentar un Redmi K20 Pro edición especial de Avengers Endgame. Así que para empezar, su caja viene personalizada, pero no solo eso, sino que también trae un case especial. También incluso el dispositivo viene con una pequeña personalización e incluso una tarjeta de colección, pero bueno, en todo lo demás seguirá siendo el mismo Redmi K20 Pro con todas las especificaciones que ya te he mostrado
hemos contado, únicamente cambia el exterior y un poco de la caja, aunque por supuesto esto está planeado solamente para China, no creemos que vaya a salir de aquella región. Vámonos ahora a la siguiente noticia, y es que Samsung está siendo acusada en Australia debido a los comerciales que lanzó durante mucho tiempo mostrando la resistencia al agua de sus dispositivos. Y es que al parecer Samsung muestra estos dispositivos siendo utilizados en la playa o en la alberca, y esto por supuesto no forma parte como tal de la certificación que tiene el dispositivo o los dispositivos de Samsung. Y es que al parecer la certificación que incorpora Samsung y muchos otros fabricantes está aprobada solamente con agua totalmente limpia, digamos agua pura, y están reclamando que Samsung debe informar esto precisamente, que si el dispositivo Galaxy con esta certificación entra en contacto con algún otro líquido que no sea agua pura, podría dañarse. Y es que varios consumidores se han quejado precisamente después de que sus dispositivos se hayan echado a perder. Sin embargo, Samsung no les ha hecho válidas sus garantías, y es por eso que esta queja todavía ha subido de tono. Tú déjame en los comentarios tu experiencia, si tu dispositivo con resistencia al agua lo has metido a la alberca o lo has metido a la playa. He leído muchos que sí lo han hecho y que no se les ha dañado el smartphone, otros que sí, así que vamos a iniciar el debate por ahí en los comentarios. Mientras tanto, vámonos a la última noticia. Hablamos de otro modelo de Huawei que acaba de llegar a tierras mexicanas. Se trata del modelo Y9 Prime 2019, un dispositivo que cuenta con 3 cámaras en la parte de atrás, muy parecido al P30 Lite 2019. Sin embargo, la cámara frontal, como sabes, se asoma en la parte de arriba, así que es todo pantalla sin recortes. Precisamente esta pantalla es de 6.59 pulgadas Full HD Plus, viene con el procesador Kirin 710, aunque se supone con una variante F, pero yo no estoy todavía 100% seguro de esto. Viene con 4 GB de RAM, 128 de almacenamiento, cámara frontal de 16 megapíxeles, en la parte trasera 16, 8 y 2, la batería es de 4000 mAh y el precio anunciado es de 6,689 pesos, y al parecer los primeros 20,000 usuarios que compren este dispositivo en preventa tendrán de regalo unas bocinas Bluetooth. Así que interesante como siempre las apuestas de Huawei al momento de presentar nuevos dispositivos. Este suena bien, esperamos tenerlo pronto por aquí en el canal para mostrarlo, hacerle nuestras evaluaciones y decirte como siempre sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Por el momento hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte para formar parte de esta gran comunidad y venirte todos los días por aquí a comentar tus noticias favoritas. Esperamos que te haya gustado este video, nos vemos la próxima.